Abran sus Biblias conmigo en el capítulo 13 de Mateo. La semana pasada, entre otras cosas, vimos a la madre de Jesús y a sus hermanos acudir al Señor después de un día de ministerio, un día de enseñanza, predicación, exhortación, reprensiones hacia los fariseos, juicio hacia la generación rechazando al Señor. Jesús no fue indulgente. Vimos a la madre y los hermanos de Jesús mientras intentan entender las cosas. Sus hermanos no creían. María intenta comprender las cosas. Este es otro evangelio que los suyos vinieron queriendo sacarlo del ministerio pensando que está fuera de sí. Y vimos al Señor ni siquiera respondiéndoles. El Señor no va a ser interrumpido. El Señor estaba enseñando. El Señor estaba trabajando allí. Y escucha, cuando el Señor está enseñando las palabras que se enseñan, no queremos interrumpir eso. Y cuando el Señor está actuando en la vida de las personas, no interrumpamos eso. Y mientras ellos estaban allí y el Señor los amaba, pero el Señor dejó en claro. Él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quiénes son mis hermanas? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican. Y hablamos mucho sobre eso. Ese razonamiento que podemos tener sobre nosotros mismos, donde decidimos qué está bien y qué está mal, basándonos en nuestros sentimientos y en la opinión del mundo y las filosofías de los hombres y doctrinas de demonios. Y generalmente se reduce a esto me hace feliz, así que lo haré. Incluso si la palabra de Dios dice que esto está mal, no queremos ser esas personas. Queremos ser un pueblo que diga qué dice la palabra de Dios. Quiero caminar en eso, y si mis sentimientos me están predicando algo diferente, esas cosas deben ser crucificadas. Deben ser mortificadas, porque el camino de Dios es el camino de la vida abundante, frutos del Espíritu de Dios. El camino de Dios es el camino del gozo del Señor. Y así dijo el Señor de nuevo, mi madre, mis hermanos, mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Ellos hacen la palabra de Dios. Bueno, esta mañana veremos, después de una mañana ocupada por la tarde, que el Señor ese mismo día sale de su casa para sentarse junto al mar. Y una gran multitud se acerca a Él. Y hablaremos un poco sobre eso. Qué día tan lleno de acontecimientos. Sin embargo, no vemos al Señor inquieto. No vemos al Señor nuevamente excesivamente preocupado o inquieto por todo lo que ocurrió en la mañana. Simplemente va y se sienta junto al mar. Es una imagen del Señor descansando frente a ese mar, que por cierto Él creó. Y de repente aquí vienen las multitudes. Y una vez más, no vemos al Señor inquieto. No vemos al Señor en pánico. Él se levanta y ministra. Y hablaremos un poco sobre eso. Habla nuevamente del día a día y del momento a momento, confiando en el Señor en lugar de sentirse abrumado. ¿Alguien se siente abrumado en esta época del año? Habla sobre no sentirse abrumado y obtiene algunas herramientas para ayudarnos con eso. Y luego veremos al Señor comenzar a enseñar en parábolas una historia terrenal con un significado celestial. Él dará la parábola del sembrador, que tiene que ver con uno que siembra y cae en varios suelos. Y luego los discípulos le preguntan, ¿por qué enseñas en parábolas? Y él habla de por qué enseñaba en parábolas. Enseñaba en parábolas para que aquellos del reino de los cielos entendieran el significado espiritual. Donde aquellos de la tierra, aquellos de corazón endurecido, aquellos que son torpes para oír debido a su orgullo, pueden entender el significado terrenal, pero no van a entender el significado espiritual, porque adivina qué, no vienes a Dios en un estado orgulloso, vienes al Señor con humildad. Y hablaremos de eso. Y luego el Señor da el significado de la parábola. Tiene que ver con la condición de nuestro corazón, o debería decir el efecto de la palabra de Dios, que depende de la condición o estado de nuestro corazón, sobre lo cual tenemos mucho control. Nosotros tenemos mucho control sobre la condición de nuestro corazón. Eres, por así decirlo, el administrador del campo de tu corazón. ¿Es un terreno labrado? ¿Es un terreno listo para recibir la palabra? ¿O es un corazón endurecido con otros tipos de suelo mezclados también? Así que eso es un poco de donde hemos estado y hacia dónde vamos. Leamos hasta el versículo 10. Luego comenzaremos a descender. Nuestro objetivo es llegar hasta el 23. Lo cual hicimos sin problemas en el primer servicio, así que intentaremos hacerlo de nuevo aquí. Dice, ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se reunieron grandes multitudes a su alrededor, de modo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud se quedó en la orilla. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron.
Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemaron porque no tenían raíz, se secaron. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, alguna 100 por uno, alguna 60, alguna 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué hablas en parábolas? Y luego lo veremos dar la respuesta y luego el significado de esa parábola, que realmente nos ayudará a entender otras parábolas cuyo significado no es claramente dado a nosotros por el Señor, pero los significados están ahí en la misma escritura. Así que, de nuevo, volviendo al versículo 1, ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y hemos estado mirando ese día las últimas semanas. Hemos estado observando lo que sucedió ese día. Fue un día ocupado. Vemos que comenzó con un hombre que estaba poseído por un demonio, que era ciego y mudo, siendo llevado a Jesús. Y Jesús echó al demonio de ese hombre y lo sanó. La gente se maravilló al ver eso suceder, pero los fariseos, los nuevamente individuos religiosos de corazón duro que pensaban que se salvaban por sus obras, llenos de orgullo, creían que se salvaban por sus acciones, en lugar de reconocer que necesitan la obra de Jesús para salvarlos. Acusaron a Jesús de expulsar demonios por el mismo Satanás. Vimos al Señor reprendiéndolos. Vimos al Señor abordando nuevamente su actitud dura. Estaban rechazando al Señor, estaban rechazando al Espíritu Santo. Y el Señor dijo: si rechazas al Espíritu de Dios, tus pecados no serán perdonados en este tiempo ni en la vida venidera. Todos nuestros pecados son perdonados excepto el pecado de incredulidad. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Y luego, después de que el Señor los reprendió, en lugar de humillar su corazón e invocar al Señor, retrocedieron y dijeron: bueno, muéstranos una señal. Y eso se relacionará con lo que estamos viendo esta mañana, una exigencia de que Dios te encuentre donde estés. Dios salta por nuestros aros y tal vez creamos. De nuevo, ven y actúa como queremos para que creamos en ti. No funciona de esa manera. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Una vez más, el Señor no respondió. El Señor les había estado mostrando señal tras señal tras señal. Eran señales que se desarrollaban conforme a las Escrituras. Deberían haber estado mirando las Escrituras, entonces habrían visto que la señal que Jesús estaba haciendo era un cumplimiento de la Escritura, declarando que Él era el Mesías y declarando que necesitaban arrepentirse y poner su fe en Él. Entonces el Señor dice: no se os dará ninguna señal excepto la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor dice: la única señal que obtienen es el Evangelio. Porque recuerden, Jonás fue lanzado al mar para salvar a los hombres en el barco. Fue tragado por un pez y luego fue de nuevo sacado del pez. Vomitó al salir del pez. A donde fue, predicó el Evangelio a los de Nínive y de nuevo es una imagen de Jesús ahí. Estamos en un barco que se hunde. Jesús dio su vida por nuestros pecados. Fue sepultado. 3 días después se levantó de la tumba y ahora somos salvados a través de la fe en Él. El Señor dice: recibes el Evangelio. Eso es lo que recibes. Y necesitamos proclamar el Evangelio a un mundo que necesita a Jesucristo. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y nuevamente, como ya mencionamos, en medio de esta enseñanza, la madre de Jesús y su hermano aparecen pensando que ha perdido la razón. Necesitamos controlarlo. Y el Señor no les responde, sino que dice a aquellos a quienes estaba ministrando: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quiénes son mis hermanas? Y aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y el Señor estaba haciendo la voluntad de su Padre. ¿Y sabes qué significa eso? Que no iba a hacer la voluntad de su madre y hermanos naturales. Él dice: yo hago la voluntad del Padre. Estamos llamados a hacer la voluntad del Padre tal como se revela en la palabra de Dios. Así que este fue un día bastante increíble que ocurrió. Amigos, todos esos eventos han sucedido en ese día. Y en esta próxima imagen no vemos al Señor abrumado como muchas personas lo estarían. Qué fácil en este punto estar, ya sabes, abrumado con la tentación de temer a los fariseos. Mira, esto no era solo un grupo de, ya sabes qué, de hombres enojados. Esta era la ley del Cordero. Estos tipos tenían mucho
poder. Estos tipos tenían mucha influencia. El Señor podría haberles temido, pero no lo vemos haciéndolo. Podría haber estado preocupado por molestar a sus discípulos porque estaba confrontando a los fariseos. Los fariseos, Señor, deja de agitar las aguas. Esto es demasiado para mí. Voy a tener que, ya sabes qué, apartarme. No lo vemos. No lo vemos preocupado por eso. Ni siquiera lo vemos ansioso por enfrentarse a su familia. ¿Alguna vez has tenido conflictos con tu familia debido a tu fe en el Señor y su falta de fe en el Señor? No vemos al Señor, ya sabes, chico, ¿debería haber dicho eso? ¿No debería haber dicho eso? A veces, tal vez, sí necesitamos preguntarnos, ¿debería haber dicho eso? Sin embargo, Jesús está haciendo la voluntad del Padre. ¿No lo ves ansioso por estas cosas? No lo ves preocupado, no lo ves con miedo. En cambio, va y se sienta junto al mar. En cambio, voy a sentarme y relajarme y mirar este hermoso mar, este hermoso lago que creé. Y escucha, aquí hay una clave. Cuando haces la voluntad del Padre, puedes descansar en el Padre. Puedes descansar, el Padre irá delante de ti. Es Proverbios 3:5 que vimos mucho la semana pasada. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en todos tus caminos, reconócelo. Esto es cuando de nuevo tengo el camino A delante de mí y el camino B. Mi carne dice que el camino B es el que debo tomar porque, me hace sentir bien, satisface mi carne, pero el camino A dice que eso no es de Dios. Ese no es mi camino para ti. Esa no es mi voluntad para ti. Y cuando dices que voy a caminar en la verdad de la palabra, puedo saber que al hacer eso Dios va a dirigir mi camino y Dios dirige nuestro camino cuando somos guiados por Él hacia pastos verdes. Y podemos descansar en eso. He tenido que aprender a hacer eso a lo largo de los años como pastor, como un pastor que expone la palabra de Dios. Y mi objetivo es predicarla tal como está escrita, ya sea que ofenda a alguien o no. No puedo decir cuántas veces conduciendo a casa me pregunto si debía haber dicho eso o no. Y luego pienso, espera un minuto, esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Señor, voy a confiar en ti. Chicos, no saben cuántas veces he manejado a casa y he escuchado al viejo diablo decir, nadie va a regresar allí la próxima semana. Voy a confiar en Dios, regreso la próxima semana. Hay más personas que la semana anterior porque hay muchas personas que quieren escuchar, que tienen hambre de la palabra de Dios. Tenemos que descansar en Él, confiar en Él. Y te diré, este es un proceso en el que estamos creciendo, pero cuanto más haces la voluntad del Padre, más aprenderás a descansar en el Padre. Lo más que aprenderás es que es cierto. Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito. Ahora nuevamente muchas veces ese versículo se toma y se generaliza para todos los cristianos. Todos los cristianos son llamados por Dios, pero Jesús dijo en Juan 14:23 que si alguien me ama, guardará mi palabra. Y aquí es donde caminamos por fe. Cuando caminamos por fe y decimos, voy a hacer la voluntad del Padre, puedo descansar. El Padre va delante de mí, el Padre está dirigiendo mi camino. Si eres creyente, pero haces lo que quieres, haces todo según cómo te sientes, tienes algunas cosas de las que preocuparte. Número 1, que Dios te lleve al cobertizo de madera. En segundo lugar, caminar en pecado nunca a largo plazo trae vida, no trae paz. Pero cuando dices, mira, quiero caminar en la voluntad del Padre, e incluso mis fallas las quiero llevar al Padre, podemos descansar en lo que Dios tiene para nosotros. Como dice en Romanos 8:31, ¿qué diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues en el versículo 2 dice, y se reunió una gran multitud alrededor de él, así que subieron a una barca y se sentaron, y toda la multitud estaba en la orilla. Entonces Jesús está descansando en el Padre, luego vienen las multitudes. La palabra multitud implica una gran o inmensa cantidad de personas. ¿Has notado que en la vida siempre hay alguien que necesita algo? Siempre hay algo que surge después de lo anterior. Nuestra vida es como estar en el océano. Aquí viene una ola, puedo relajarme. Aquí viene otra ola, puedo relajarme. Hay un informe, se acerca un tsunami. ¿Qué puedo hacer? Escucha en el Señor. Puedes descansar en el Señor. Puedes tener paz porque ¿qué hace Jesús? En lugar de preocuparse, esconderse, arremeter o decir, he tenido una mañana tan ocupada, ahora esto, lo vemos sentado en el bote y comienza a enseñar a la gente. Una vez más, a medida que la vida se desarrolla, debemos aprender a mirar al Señor y escuchar esto esta mañana. Fluye con las cosas a medida que surgen, sabiendo que Dios irá delante de mí.
en lugar de quedar fijado en un lío o algo que parece tan abrumador y luego ser atrapado por el miedo, la preocupación y la ansiedad. ¿Alguien cae en ese patrón alguna vez? Creo que a veces lo hacemos. Sé que yo puedo hacerlo a veces, aunque no quiero. Permíteme darte 3 cosas para ayudarte con esto. 3 cosas que el Señor sabía y en las que caminó el Señor. 3 cosas que son bíblicas. Número 1, debes saber que con las olas que llegan a tu vida, Dios no va a enviar una ola que sea demasiado grande para que la manejes y la superes. Es bíblico. Observa 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará que seáis tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis soportarla. Y cuando surgen cosas en la vida, aquí viene una ola. Aquí viene una ola más grande, una ola con un tiburón. Nuevamente, ilustrando una parábola. Podemos saber, escuchar si esas son las olas que Dios trae. Dios me fortalecerá para poder soportarlas, para poder de nuevo abrirme camino a través de ellas en el Señor, versus ser tentado a tener miedo, a decir, abortar la situación, correr. Ahora he cedido al pecado, versus caminar por fe. Y así, cualquiera que sea lo que esté sucediendo en tu vida ahora mismo, Dios te dará la fuerza para poder soportarlo, para pasar por ello. Ahora bien, si las pruebas vienen a causa del pecado, necesitas arrepentirte absolutamente y ocuparte de los asuntos del Padre. Pero al caminar con el Señor de nuevo, Dios no me va a dar más de lo que puedo soportar. Eso me ayuda personalmente en muchas situaciones. Cuando es una cosa tras otra cosa, he aprendido, oye, si Dios lo pone en mi camino, Dios me dará la fuerza para poder manejarlo en mi camino. Y vaya, realmente puede solo ayudar a dejar de lado mucha preocupación, ansiedad y miedo. Simplemente para decir, está bien, ¿qué sigue? En lugar de sentirse abrumado por lo que sigue. Y nuevamente, esto nos lleva a la segunda cosa aquí. Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se angustien por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Señor, aquí viene una ola. Señor, ayúdame con esto y déjame alabarte porque eres el Dios de las olas y eres el Dios de la arena tranquila junto al mar. Y Dios, quiero darte la gloria, quiero echarlo sobre ti. Y cuando lo hagamos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Estoy descansando en el Señor. Y luego, noten en tercer lugar aquí, y esto como que junta estos 2 conceptos. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. En otras palabras, somos arcilla, somos débiles, como un recipiente que se rompe fácilmente. Así que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nota aquí, versículo 8, estamos atribulados en todo, pero no aplastados. Estamos perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. En otras palabras, estas olas podrían incluso golpearme, podrían presionarme con fuerza, podrían dejarme perplejo, podrían perseguirme, podrían incluso derribarme, pero aquí está la cuestión. No estoy aplastado, no estoy desesperado, no estoy abandonado, no estoy destruido. Chicos, miren alrededor, aquí estamos, hemos llegado hasta aquí. Y cuando estas cosas suceden es para que Dios sea glorificado en mi vaso de barro. Entonces la gente dice, ¿cómo haces eso? A Dios sea la gloria. Dios está recibiendo la alabanza en esto. Dios está recibiendo el honor en todas estas cosas. También una nota al margen, Jesús entrando en el bote. Alejarse de la orilla un poco es algo muy práctico que Él está haciendo. Es una cosa sabia porque ahora los de atrás pueden verlo y los de atrás pueden oírlo porque hay un efecto tipo anfiteatro que sucede cuando Él se sube al mar. Y si vas con nosotros a Israel, verás que es una ladera donde estaban las personas y el Señor está actuando con sabiduría aquí. Y sí, Dios puede actuar a través de milagros. A veces Dios manifiesta milagros, pero Dios obra más a través de la sabiduría. Eclesiastés hablaba sobre intentar cortar madera con un hacha sin filo. Y dice, sé sabio, afila ese hacha, porque cortarás mucho más leña. Señor, danos sabiduría y cosas prácticas. Eso es algo espiritual y bueno de pedir. De hecho, dice que si pides sabiduría, Dios te la dará generosamente, liberalmente, pero pide con fe. Fíjate en el versículo 3. Entonces habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí, un sembrador salió a sembrar. Nuevamente una parábola es una historia terrenal con un significado celestial.
Es una historia que, de nuevo, cualquiera puede entender la historia real. Es una historia natural, pero como veremos, solo la persona espiritual o la persona humilde. Estamos hablando del Espíritu Santo, no de que yo soy espiritual. Personas que son espirituales, que no tienen el Espíritu Santo, son tan carnales y antinaturales como el tipo que dice no creo en ningún espíritu. La diferencia es que la persona espiritual reconoce sus demonios, las otras personas no. Estamos hablando de alguien con el Espíritu Santo, el corazón humilde, el corazón entregado que el Señor entiende, pero el hombre natural, ellos no lo comprenden. Y veremos por qué el Señor enseñó de esta manera. Entonces Él enseña una historia o una ilustración sobre un agricultor que ellos entenderían. Es una comunidad agrícola, todos están familiarizados con la agricultura aquí. Y un sembrador que salió a esparcir la semilla. Un sembrador sería, ya sabes, un hombre con una mochila. Y sacaría la semilla y está sembrando en el suelo, sembrando la semilla en el suelo con la esperanza de que surja una cosecha. Y así notamos aquí, y ya leímos esto, pero tomaremos un verso a la vez y rápidamente lo revisaremos. Verso 4, mientras sembraba, algunas semillas cayeron junto al camino y vinieron las aves y se las devoraron. Entonces nuevamente esta es una imagen de un camino endurecido. Caminando por un camino endurecido y algunas de las semillas cayendo sobre él. Imagínalo en tu mente, es una imagen de un campo con un sendero a través de él que ha sido tan transitado. Es como si esto se hubiera compactado, no importa si llueve, no importa lo que esté pasando, está simplemente compacto, nadie lo mantiene, es solo la gente que lo camina lo que lo mantiene. Recuerdo que cuando era niño había un campo cerca de nuestra casa y tenía un camino justo en el medio y era la ruta que tomabas para ir a la tienda TGNI. ¿Recuerdas el TGNI? ¿Alguien aquí? Mucha gente en el primer servicio lo recordó y dije, bueno, eso te hace realmente viejo porque los jóvenes solo conocen Amazon, así que caminábamos por ese camino. Eso fue lo que me vino a la mente cuando leí esto, todo ese camino al tienda TGNI. Vamos a bucear en el contenedor, ¿sabes? Eso es lo que hacías cuando tenías 10 años yendo al TGNI y así es esto. Semilla que cae en ese camino, no tiene la oportunidad de entrar en la tierra y el pájaro viene y la arrebata de inmediato. Otra forma de ayudarnos a entender esto. ¿Alguna vez comes palomitas de maíz en casa? Un poco de palomitas cae al suelo. ¿Qué ocurre inmediatamente? El perro viene y se las come, ¿verdad? Esa es la primera lección que está dando. En un momento obtendremos el significado de qué se trata esto. Y nuevamente bastante claro saber a dónde va el Señor con esto. Pero en el versículo 5 dice, alguna semilla o algo cayó en el lugar pedregoso, donde no tenían mucha tierra. Inmediatamente brotaron porque no tenían profundidad. Pero cuando salió el sol se quemaron y porque no tenían raíz se secaron. Así que esta es una semilla que cayó en un suelo donde hay muchas piedras, hay muchas rocas y queda cubierta, inmediatamente brota, se riega rápidamente y así sucesivamente y tiene nuevamente una cubierta sobre ella rápidamente. Pero no hay profundidad, no hay forma de que la raíz se adentre. Y entonces el sol aparece y se quema. Y nota la expresión aquí, la primera semilla es devorada, la segunda semilla es quemada y se marchita. Y en el versículo 7 dice, cayó parte entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Así que esta es una semilla que cae en tierra con algo de profundidad, pero empieza a crecer. Y si te fijas, las malezas crecen mucho más rápido que tu huerto de hortalizas. Es como si pudieras comer malezas. Dirías, hombre, tengo una cosecha abundante cada año. Ni siquiera necesito plantarlas, simplemente están aquí. Y así esto cae en buena tierra, pero estas malezas crecen y quitan el aire y quitan el sol. Absorbe toda el agua y así sucesivamente. Y luego finalmente él dice, pero otras cayeron en buena tierra y dieron fruto unas 100 veces, otras 60, otras 30. Así que esta es la tierra que ha sido preparada. Es tierra que es suave, la tierra ha sido arada, la semilla cae, puede obtener agua, puede obtener luz solar, tiene la capacidad de crecer y comienza a crecer. Y qué increíble, algunos 100 veces fruto, algunos 60, algunos 30. Volveremos en un segundo al significado de lo que el Señor está enseñando aquí. Pero Él dice a continuación, el que tiene oídos para oír, oiga. Y para el oído natural, todos los que escucharon esto entendieron que sí entendemos esto. Sembramos semillas, estamos en una comunidad agrícola, pero de nuevo, como veremos, solo los humildes, solo aquellos con un corazón ablandado rindieron al Señor. Aquellos con un oído espiritual podían entender la verdad de esta parábola que se estaba presentando. Ahora escucha, Dios desea que todos escuchen y respondan, pero nosotros decidimos si queremos escuchar y responder o no. Y eso tiene que ver con la condición de nuestro corazón y cómo manejamos nuestro corazón y lo que sembramos en nuestro corazón y lo que permitimos que nuestro corazón crea que es cierto y no cierto.
Y en unos minutos aquí veremos que esta parábola trata sobre el efecto de la palabra de Dios dependiendo del estado de nuestros corazones. Entonces él dice aquí en el versículo 10, los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Ahora tengo que pensar que los discípulos en esos 3 años y medio con el Señor hicieron muchas preguntas que el Señor ni siquiera respondió. Ya sabes, preguntas desde la carne que el Señor simplemente ignoró. De nuevo, hay momentos en que llevaré cosas a Dios en oración e incluso en el fondo de mi mente estoy pensando, no sé si debería estar orando por esto. No obtengo respuesta y esa es mi respuesta. Esta es una pregunta, sin embargo, movida en su corazón por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios da una respuesta porque el Señor quiere que sepamos esto. El Señor tiene algo que debemos entender aquí, algo que debemos aprender. Noten el versículo 11. Porque a ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado. Así que el Señor está diciendo, escuchen, la verdad del reino de los cielos, la verdad de las cosas de Dios, la verdad en la palabra de Dios, la verdad del Espíritu Santo de Dios que movió a hombres santos a escribir la palabra de Dios. Esas verdades solo pertenecen a los miembros del reino de los cielos, los ciudadanos del cielo. ¿Estás en Cristo hoy? Puedes decir amén a eso. Eres un ciudadano del cielo. Pero aquellos cuyo reino es de esta tierra, hombres carnales, hombres que hacen lo que quieren, hacen lo que es correcto según otra vez. Su propio corazón, aquellos que rechazan al Señor no pueden recibir estas verdades. Y escucha, incluso si comprenden ligeramente, nunca entienden completamente a menos que se arrepientan y se les quiten esas vendas de los ojos por completo. Esto es 1 Corintios 2:13. Estas cosas también hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede conocer porque se disciernen espiritualmente. Las cosas de Dios son necedad. Son necedad para ellos porque piensan que su razonamiento y lo que han determinado correcto o incorrecto es sabio. Oh, soy profundo, entiendo mucho, soy espiritual. Oye, Jesús es el único camino. No, todos los caminos llevan a Dios. Déjame poner una pegatina de coexistir en mi parachoques. Eres totalmente necio, tienes un corazón endurecido. Estás diciendo que la meditación puede quitar tus pecados. Solo la sangre derramada de Jesucristo puede lavarte de tus pecados y aún así escupes a la cara de Dios sin siquiera saber que lo estás haciendo, pisoteando la sangre derramada de Cristo con tus pies endurecidos y tu corazón endurecido. No lo entienden porque su corazón se ha endurecido por su rebelión. Están espiritualmente discernidos. Es una tontería para ellos. A menudo se predican los evangelios y cuanto más lo rechazas, más alguien se desconecta. ¿Alguna vez has estado hablando con alguien y estás pensando en tu mente, quiero compartir el evangelio con ellos, quiero compartir el evangelio con ellos? Y luego dicen, ¿cómo estás? Oye, estoy tan bien, el Señor está haciendo grandes cosas en mi vida. ¿Has oído hablar de Jesús? Tan pronto como dices Jesús, es como si una mirada vidriosa apareciera en su rostro y simplemente como que de vez en cuando veo eso cuando estoy predicando. No sé qué está pasando en la mente de todos, pero para mí es algo que me agita en el púlpito. ¿Vas a pasar por alto? Hermano, voy a romper ese brillo en el nombre de Jesús, porque necesitas escuchar lo que Dios tiene para ti. Pero esto es lo que es, están espiritualmente discernidos, tienen un corazón endurecido hacia el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Observa Filipenses 3:18-21, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esto debería hacernos llorar. Cuyo fin es destrucción, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza. Observa que ponen su mente en cosas terrenales, son personas carnales, naturales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente al Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está allí. Somos miembros del reino de Dios. Por gracia, mediante la fe en Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. Así que tenemos la capacidad de entender las cosas de la palabra de Dios. Miren, este es el punto crucial, es esto, y van a escuchar este punto crucial varias veces en los próximos minutos. Dios no se revela en nuestro estado orgulloso según nuestros términos. Vimos esto en el último capítulo cuando los fariseos, después de ser reprendidos por el Señor y luego blasfemar contra el Espíritu Santo, dijeron, Maestro, queremos ver un signo de ti. Ven, haz lo que queremos que hagas y quizás creamos. Dios, salta por nuestro aro, si haces esto creeré en ti, pero si no lo haces, nunca creeré en ti.
Y generalmente lo que queremos hacer por ellos es algo para apaciguar su carne de acuerdo con lo que creen que necesitan para tener una vida feliz. Déjame decirte, la felicidad es carnal. El gozo del Señor es espiritual porque puedes tener el gozo del Señor en cualquier circunstancia en la que te encuentres. La felicidad viene y va, hermano, viene y va. Venías una señal para nosotros y tal vez creamos. El Señor dice, oh, ¿cuántas quieres? Quiero que creas, haré 10. ¿Quieres ver un barco mágico? Jesús no hace nada de eso. Jesús no salta por ese aro. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. El barro no exige, hace esto y podría creer. Y sin embargo, ¿no es eso lo que hace mucha gente? Creí en Dios. Luego esto sucedió. Ahora no creo. Montón de barro hablador por aquí. Eso es lo que dijo el Señor. Una generación mala y adúltera busca una señal. No se le dará ninguna señal, excepto la señal del profeta Jonás. Tienes el Evangelio. Y de nuevo, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio humilla a un hombre. El Evangelio, no quiero adelantarme aquí. En primer lugar, debería comenzar con las malas noticias que humillan a un hombre para que clame al Señor al reconocer que necesita que Cristo lo salve. Esto es Santiago 4:6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. No se les ha dado porque son duros de corazón, lo están rechazando. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene, más le será dado y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Escuchen esto esta mañana. Dios no es un comunista espiritual. No es socialista. Sí, deberíamos ser generosos con lo que tenemos. Eso no es lo que se está tratando. Mira, sabemos que somos salvados por gracia mediante la fe, no por obras. Dice en Efesios 2:10, porque somos su obra creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por gracia mediante la fe. ¡Qué regalo! Y luego Dios dice, tengo algunas obras para ti, tengo algunos dones para que vayas, camines y trabajes con ellos. Trabaja para que puedas multiplicar tus recompensas en el cielo. Puedes multiplicar el gozo del Señor en tu vida. Puedes multiplicar tus coronas que serán llevadas para ser puestas a los pies del Señor en la gloria, para que Él reciba el honor. Puedes leer sobre eso en Apocalipsis 4. Los ancianos toman las coronas y las ponen a los pies del Señor. No es para que puedas andar por el cielo diciendo, mira mis coronas. No es eso. Y cuando tomamos esos dones y los invertimos y caminamos por fe, Mateo 25 habla de que esas recompensas se nos multiplican. Pero el que rechaza al Señor va a perder su vida. Y el creyente que entierra sus dones toda su vida. Y luego en el día del juicio, Dios va a decir, oye, ¿dónde está el tipo con 10 dones, con 10 talentos? Voy a tomar 2 y dárselos a este tipo, aunque caminó con un corazón endurecido toda su vida. Eso es enseñado en nuestra sociedad. Eso no es enseñado por Dios. Y nuevamente, esto no significa que no debamos ser generosos. Somos llamados a ser generosos. Amén. El Señor dice, ¿dónde está el hombre con 10 talentos? Estoy tomando a este tipo que tenía 1 y no lo invirtió. Y hermano, ahora tienes 11. Probablemente no dirías, hermano, eso es cosa mía, pero ahora tienes 11. A quien tiene se le dará más. Tendrá en abundancia. A quien no tiene, incluso lo que tiene le será quitado. El que tiene oído para oír va a escuchar más y vas a crecer. Pero si quieres endurecer tu corazón a la palabra de Dios, incluso lo que tienes te será quitado. Verso 13, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, no entienden. Nuevamente, a menos que humilles tu corazón, no podrás escuchar. Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. La verdad puede estar justo frente a ellos y no pueden entenderla. El evangelio es tan simple, ¿no es así? Somos pecadores, mira la ley. Soy un pecador, necesito a Jesús. Jesús murió en mi lugar. Estoy salvado por gracia a través de la fe en Él. Y aún así, mucha gente no puede comprenderlo. Me recuerda a mis perros, y no les estoy llamando perros, pero mis perros entienden algunas cosas. ¿Quieres una ración de comida? Se emocionan, entienden eso. ¿Quieres salir a caminar? Están en el armario donde está la correa. ¡Vámonos! Ellos entienden. Pero si digo, oye, ¿vas a ayudarme a pagar la hipoteca este mes? No lo entienden. Se les pasa por alto. ¿Pagamos por estas cosas? Pensé que era solo un contenedor de plástico donde la comida simplemente se multiplicaba. Los labradoodles ni siquiera intentan entender. Lo llamo un pug bull. Es mitad pug y pitbull. De alguna manera llegó a mi casa, se sienta ahí y como que
Es como, estoy tratando de entender, pero no sé de qué hablas. ¿Tienes un bocadillo? Así son estas personas. No lo entienden, no lo comprenden. Y escucha, aquí es donde entra la ley. Aquí es donde entran las malas noticias. Las malas noticias están destinadas a humillar a un hombre para que clame a Dios. Para que el hombre diga, no eres espiritual, eres un pecador, estás depravado, estás condenado al infierno, hombre. Humilla tu corazón y clama al Rey, tu alma está en juego. Romanos 3:19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Nota aquí, para que toda boca se cierre. Hay muchas bocas que solo hablan y hablan, ¿verdad? Y rebelión contra Dios. Y todo el mundo puede quedar culpable ante Dios. Por lo tanto, por las obras de la carne, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante Él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley está ahí para humillar a un hombre. Por eso la ley dice que no hay bueno, ni uno solo. Y por eso no decimos, oye, no queremos decir eso. Alguien podría entrar y pensar que es bueno. Y decimos que no hay bueno, ni uno solo. No conocen a Jesús, pero eso no les gustará. Y quizás no regresen. No, necesitas saber eso hoy. No hay bueno, ni uno solo. Somos transgresores de la ley de Dios y estamos bajo su ira. Eso debería humillar a un hombre que piensa, soy lo suficientemente bueno. No lo somos, todos nosotros somos pecadores. Gálatas 3:24. Por lo tanto, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que pudiéramos ser justificados por la fe. La ley nos muestra, soy un miserable, necesito a Jesús. Jesús fue sin pecado, Él murió en la cruz por mis pecados, resucitó de la tumba. Debo poner mi fe en Él, debo humillar mi corazón y clamar a Él. Romanos 3:23. Todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ay de mí. Pero nota, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Los hombres y las mujeres no nacen de nuevo verdaderamente hasta que humillan su corazón y dicen, sé misericordioso conmigo, el pecador. No es Dios, voy a probarte. Y sabes que si cumples con mi estándar, entonces quizás. Amigo, esa es una oración de tontos. Muchos tontos están diciendo a la gente que reza esa oración de tontos, no te acercas a Dios en tus términos. Ahora si estás en el lugar con humildad, Dios, Señor, sé que estás allá arriba, no sé qué está pasando. Metí la pata, Dios. Señor, abre mis ojos. Eso es diferente. Eso muestra algo de humildad ahí. Nota el versículo 14. Y entonces se cumple la profecía de Isaías en parábolas. La profecía de Isaías se ha cumplido, que dice, oyendo oirán y no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, sus oídos están duros de oído, sus ojos se han cerrado, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con sus corazones, y se vuelvan, para que yo los sane. Es una profecía cumplida, que Israel con el tiempo endurecería su corazón. Tantas personas endurecieron sus corazones. Escucha, el orgullo pecaminoso con el tiempo ensordece y entumece el oído para escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Lentamente ciega el ojo para que no vean en su orgullo y sean salvados y sanados. Otra vez alguien dice, protesto. ¿No quiere Dios que todos sean salvos? Sí, Él quiere, pero tienes que humillar tu corazón. No te acercas a Dios con la idea de tener una conversación. Yo y Dios tenemos nuestro propio trato. Hermano, tú y el Dios de tu vientre tienen su propio trato. Ese no es el Dios del cielo. No te acercas a Dios con un espíritu arrogante, con una actitud desafiante. Dios, ¿sabes quién soy? Somos un montón de pecadores, transgresores de la ley de Dios. Y aun todo lo que tenemos que decir, no sabes quién soy, te lo dio Dios. Ese aliento que acabas de tomar te lo dio Dios. Salmo 51:17, el sacrificio de Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Estos, oh Dios, no despreciarás. Humilla tu corazón, pero cuanto más una persona siembra en su corazón pecado, tonterías, doctrinas, los demonios, más duro se volverá su corazón, más difícil será para ellos oír, ver. Para recibir, se dicen en su pecado, su corazón se endurece. Por eso el escritor de Hebreos dice en Hebreos 3:15, hoy si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón como en la rebelión. No endurezcas tu corazón. Llama al Señor. Aquí es donde entra en juego una conciencia cauterizada también, para el incrédulo y tristemente a menudo para el creyente. Un endurecimiento de la conciencia donde se embota, se ciega.
Primera de Timoteo 4:1. Ahora el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hablando mentiras en hipocresía, teniendo cauterizada la conciencia con un hierro caliente. Tu conciencia te dice lo que está bien y lo que está mal. Nuestra conciencia necesita ser moldeada por la palabra del Dios viviente. Si Dios dice que está bien, está bien. Si Dios dice que está mal, está mal. Quiero que mi conciencia sea moldeada por la palabra. Pero hay muchos cristianos incluso que andan por ahí teniendo su conciencia moldeada por el mundo y por sus sentimientos y por sus hijos. Tener que aceptar a la fuerza que ciertos pecados son aceptables por Dios y que necesito aceptarlo. Y si no lo hago, soy un fanático de corazón duro. El principal siendo la homosexualidad. Se sostiene en muchas iglesias, incluso en esta comunidad, o incluso en aquellas que se llaman a sí mismas evangélicas. Lo introducen de una forma u otra porque su conciencia está moldeada por el mundo que dice, esto es algo bueno. Solo se están amando, chicos, ese es un estilo de vida mortal, eso no es de Dios. Dios no ha ordenado eso, Dios no ha diseñado eso. Esa no es la voluntad de Dios para ti. Llénalo, sí, y necesitas ver lo que dice la palabra de Dios y eso necesita ser mortificado. Deja que Dios entre, te lave, te perdone, te forme y reforme tu conciencia. Y si te deleitas en el Señor, Él te dará el deseo de tu corazón, porque el deseo de tu corazón se alineará con la palabra del Dios viviente. Si tu conciencia es moldeada por el mundo, tienes un corazón endurecido y necesitas empezar a tratar con eso. Si ahora mismo te estás removiendo, ok, ¿por qué tiene que tocar ese tema? Se supone que debo aceptar esto, tu conciencia está cauterizada. Sí, Dios ama a estas personas. Dios nos amó en nuestro pecado. Pecado. Pero de cualquier manera, forma o aspecto, nuestra conciencia nos acusa si no estamos aceptando el pecado o lo que el mundo considera correcto. Cuando Dios dice que está mal, tu conciencia está cauterizada. Y tienes que lidiar con eso. Pero a la gente puede que no le guste. Escucha, si no les gustas, no les gustas. Quiero caminar en comunidad y comunión con Dios. Mi vida es demasiado corta para preocuparme por lo que piensen de mí los que odian a Dios. ¿Y realmente los amo si no les doy el evangelio? Eso es ser egoísta de mi parte. Entusiásmate un poco con esto. Mira abajo, esta es la verdad aquí. A medida que uno sigue revelándose en su vida, su corazón se endurece. Por eso la mayoría de las personas se convierte cuando son niños. En el pasado había estadísticas y decían que a menos que alguien se convierta a los 18 años, o era como el 95% de las personas que se convierten, lo hacen antes de los 18 años. Ahora eso se ha bajado a 12, tal vez incluso 10, porque el enemigo ha diseñado un sistema donde el promedio de niños de 8 años ha visto pornografía. Y la primera vez que ven eso, endurece su corazón y su carne dice, encontré algo de placer en esto, así que debe estar bien. Y el corazón se endurece más y más y más y más. Chicos, por eso debemos meter la palabra de Dios en los corazones de nuestros hijos. Por eso en la iglesia Refugio no tenemos cuidado de niños. Tenemos ministerio infantil. Se les enseña a través de la palabra de Dios. Es por eso que en tu hogar necesitas sembrar la palabra de Dios en el corazón de tus hijos para que cuando sean mayores no se aparten de ella. Están abiertos y para los de corazón endurecido o lleno necesitas orar por ellos para que Dios labre su corazón, y eso podría incluir que Dios los humille y debilite para que clamen al Señor Dios Todopoderoso. No le digo a Dios cómo hacerlo, pero que Dios humille sus corazones para que escuchen. Amigos, esto también es una profecía mesiánica. El Mesías vendría, Israel lo rechazaría. Oramos por la salvación de Israel y los días venideros cuando todo Israel será salvo. Presten atención al versículo 16. Jesús dijo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿No te alegra conocer al Señor esta mañana? ¿Puedes decir amén a eso? Amigos, somos un pueblo bendecido. Gracias a Dios por ello. Él habla en el Apocalipsis a la iglesia sobre algunas de las bendiciones para aquellos que tienen un oído para escuchar. Él dice aquí, les dará de comer del árbol de la vida. No serán heridos por la segunda muerte, podrán comer el maná escondido y recibirán una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en ella, que nadie conoce excepto Él que la recibe y sin duda Dios quien la dio. Creo que eso es asombroso porque es el Señor diciéndonos, tienes vida eterna en mí, las llamas del infierno nunca te tocarán.
Y en la gloria no solo serás un miembro allá en el coro que sabes, oh sí, vi a ese tipo antes aquí. Dios te dará tu propio nombre y tendrás la relación más personal con Dios. Tú y Él en medio de todo para siempre. ¿No es increíble? Versículo 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís, pero no lo oyeron. Mira tu bendición. Está diciendo, tú ves esto, obtienes esto. Desde que el hombre cayó en el jardín, anhelan al Mesías. Come bien desde el principio. De nuevo, hubo una promesa de que el Salvador venía. Dios me ha dado un hombre. Están pensando, oh, este es el Mesías. ¿Cómo deberíamos nombrarlo? Caín. No podían haber estado más lejos de la verdad. Pero ellos estaban buscando. Mira, el tema principal del Antiguo Testamento es que estamos buscando un Mesías. Lo anhelaban y el Señor dice, anhelan ver, pero estoy justo ante ustedes. Y en Cristo, por gracia de la fe, lo conocemos. Estamos bendecidos. Versículo 18, Él dice, entonces escuchen la parábola de los sembradores. Señor, danos un oído para escuchar. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que recibe la semilla junto al camino. Entonces la semilla es la palabra de Dios. El sembrador deberíamos ser nosotros difundiendo el evangelio. El suelo en este caso es el corazón, que es tan duro, es como un camino en el campo. No lo comprenden porque son tan naturales, son tan carnales, tienen el corazón tan endurecido y así cae en esa tierra endurecida y llegan los pájaros. Los pájaros son el maligno. Los pájaros son el diablo y los demonios. No están diciendo, oh, mira ese pájaro malvado ahí arriba. Es una ilustración. Y llega y arrebata la semilla. Entonces, cuando el evangelio se comparte con una persona de corazón endurecido, inmediatamente entra el diablo y trata de robarlo. Dice cosas como estas. Todo eso son tonterías. Quizás escuchas eso ahora mismo en tu asiento. Todo eso son tonterías. Este idiota ahí arriba parloteando, ¿qué sabe él? No tienes tiempo para esto. Tienes cosas más importantes. Eres una persona importante. Tienes que ir a mover cosas por el mundo que son tan importantes. Y él solo lo arrebata. Simplemente lo toma de inmediato. Necesitamos orar para que el evangelio de Cristo penetre en los corazones. Es por eso que yo preferiría, si alguien viene a esta congregación y dice, oh, ¿sabes qué? Quiero ir a ver la iglesia. Y vienen con el corazón endurecido, yo preferiría que se ofendieran por el evangelio con la esperanza de que se quede en su mente hasta que clamen a Cristo, que hacerles cosquillas en sus oídos y satisfacer su carne y luego convertirse en miembro de una iglesia durante los próximos 20 años sin haber nacido de nuevo. Y eso es gran parte del cristianismo moderno. Chicos, esto también nos muestra que estamos en una guerra espiritual. Y no es solo, Señor, toma mis ansiedades y mis preocupaciones. Sí, eso es parte de ello. Pero es una guerra que es más grande que eso. Mira, si tienes fe en Cristo, estás salvado. Estás en las manos del Señor. Hay una guerra por las almas. Y en este día, más que nunca, tantas personas caminan con un corazón endurecido porque sus mentes están continuamente sometidas a la carne y al maligno y a un mundo caído que moldea cómo piensan y lo que consideran ser correcto e incorrecto. Necesitamos orar para que sus corazones se ablanden, sus oídos se abran y con sus ojos puedan ver. Tienes esa responsabilidad. Yo tengo esa responsabilidad. Las personas que están en tu vida y no conocen al Señor, no están ahí solo por estar. No están ahí solo para ser tus amigos o para molestarte en la carne, por supuesto. Están ahí para que ores por ellos. Tienen una vida corta, su propia vida, y sus corazones están endurecidos. Necesitas orar para que Dios traiga un arado del Espíritu Santo y rompa la dureza de ese corazón y que incluso a través de tus acciones y comportamiento se suavicen hacia el Señor Jesucristo. El versículo 20 aquí, el avión comenzando a aterrizar. Pero el que recibió la semilla en un lugar pedregoso es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que dura poco tiempo. No obstante, cuando surge la tribulación o persecución a causa de la palabra trae oposición, inmediatamente tropieza. Esta persona oye el evangelio, están emocionados por ello. Sin embargo, creen en su mente, pero no en su corazón. Observa Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu cabeza que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ojalá lo hayas captado. No, cree en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Y cuando estás solo en tu cabeza y no en tu corazón, no hay raíz allí.
no hay una fe real. No hay una fuente de vida conectada al Espíritu Santo de donde fluyan ríos de agua viva. Y cuando llega la tribulación, la persecución, el fuego sube, inmediatamente muestra a esa persona qué tipo de persona realmente es. Les gusta la idea de Jesús. No les gusta la idea de tomar su cruz y seguirlo. Por eso hay tantos falsos maestros que rascan el oído de la gente. Dicen, me gusta Jesús y ahora ráscame el oído y muéstrame cómo puedo seguirlo según los dictados de mi propio corazón en lugar de lo que dice la palabra de Dios. Así es como operan y se mueven estos tipos. Están robando a la gente, se están robando a sí mismos, se están robando a Dios. Estas son personas que vienen al Señor sin haber sido salvadas. Se emocionan, se van sin haber sido salvadas. Chicos, he estado haciendo esto durante mucho tiempo. No conozco el corazón de nadie, pero he visto esto suceder tantas veces. Primera de Juan 2, 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que ninguno de ellos era de nosotros. No estamos hablando de una iglesia local aquí. Bueno, vinieron por un tiempo, ahora se han ido. Hablemos sobre el cuerpo de Cristo, y Dios lo sabe. Dios sabe quién está en el cuerpo de Cristo. Él sabe quién está caminando con el grupo del cuerpo de Cristo y quién realmente no es miembro de Él. Él sabe quiénes son los falsos conversos. Él sabe quiénes son los pródigos. En resumen, asegurémonos de que esto no sea nosotros y oremos por la salvación de la gente. Amén. 22. Ahora el que recibe la semilla entre los espinos es el que oye la palabra. Y las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Otra vez están entusiasmados por una temporada y luego son atraídos de nuevo a las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas. Y en lugar de dar fruto, nuevamente los espinos los ahogan y muestran que la palabra nunca fue realmente recibida. El evangelio nunca fue realmente recibido en un suelo que lo aceptara, lo acogiera. Jesús dijo en Lucas 16, 13, ningún siervo puede servir a dos señores, o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Estas son personas que de nuevo les gusta la idea de Jesús, pero su Dios es el mamón y las preocupaciones de este mundo, etc. Y Jesús, en el mejor de los casos, es solo otra cosa más en el estante de su vida. Ahora bien, nuevamente, Dios sabe si realmente ha nacido de nuevo o no, pero esto no parece estar describiendo a alguien que realmente ha nacido de nuevo. Y chicos, aquí es donde necesitamos vigilar nuestra propia vida, porque no me importa qué jardín sea, las malas hierbas van a salir, van a aparecer, y por eso el jardín de tu corazón necesita ser cuidado por la palabra de Dios. Observa Lucas 21, 34. El Señor está hablando sobre el fin de la era. Dijo, pero tened cuidado con vosotros mismos. Fíjate en la advertencia, ten cuidado contigo mismo. Y simplemente di, ten cuidado con tu vecino. Debería preocuparme por mi vecino. Ora por él, ten cuidado contigo mismo. ¿Alguna persona que hay en tu jardín aquí? Hermano, ¿qué hay en tu jardín? ¿Tienes siquiera un jardín? ¿O es solo un camino que ha sido pisoteado? Otra vez, cuídate a ti mismo. Eres responsable de tu jardín. Eres responsable del campo de tu corazón. Que tu corazón no se cargue con juergas y embriaguez. Tú piensas nunca. ¿Qué tal las preocupaciones de esta vida? Ahí sí me agarraste. Llega el día sobre ti inesperadamente. Estás tan consumido con la Navidad que te olvidas de Jesús durante los próximos 13 días o lo que sea. Eso está bien. Bendice a tus hijos, háblales acerca del Señor, alégrate en ello. Pero no permitas que triunfe sobre el Señor Jesucristo. Dices, no en mi jardín, aquí no pasa eso. El Señor es el Señor aquí. Vamos a sembrar las cosas de Dios en tu corazón. Lo necesitamos, lo necesitamos. Oh, son espíritus libres, déjalos elegir. No, hermano, en mi casa van a escuchar sobre Jesucristo. Nada de estas tonterías. Eso es una mentira del diablo. Vas a lavarles el cerebro. No, quiero que se convierta por el Espíritu Santo de Dios. Él es la tercera persona de la Trinidad. ¿Has oído hablar de Él? Finalmente, 23. Pero el que recibió la semilla en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende.
quien de hecho da fruto y produce, algunos 100 veces, otros 60, otros 30. Oh Señor, permítenos ser ese terreno. Este es un corazón blando y humilde, es un suelo labrado, escucha y entiende, quiere recibir la semilla de la palabra. Esa persona se rindió al Padre, obtuvieron una fe verdadera, están persiguiendo al Señor primero, no tienen un jardín lateral aquí que esté en la oscuridad, son como tráelo todo a la luz. Dios, ayúdame con estas cosas. Señor, soy solo polvo. Necesito tu ayuda en contraste con soy arcilla rebelde. ¿Cómo te atreves? Dios puede hacer mucho cuando simplemente llevamos las cosas ante Él. Dios, tengo este afecto desagradable por este pecado. Y mi carne es practicarlo porque me hace sentir bien. Pero tu palabra dice que está mal. Y practicarlo también me muestra que está mal porque no trae nada más que dolor. Señor, quiero llevártelo a ti. Señor, labra mi corazón, Dios. Cambio mi afecto hacia ti, no hacia esto. Renueva mi mente, Señor, arranca las malas hierbas. Mejor trae una luz que produzca fruto al 100 por 1 para la gloria de Dios versus estas obras de la carne que solo son destructivas. Mira, cuanto más siembres las cosas de Dios en tu corazón, más oído tendrás para escuchar las cosas de Dios, más fruto vas a dar. Realmente determinamos si vamos a dar 160 o 30 veces más. ¿Cómo? Estoy bien con 30. Hermano, ve por 60. Estoy bien con 60, ve por 100. Pero si eres un creyente y solo quieres sembrar las cosas del mundo en tu corazón se volverá más duro. ¿Alguna vez has conocido a un cristiano que es realmente sensible al Señor, al Espíritu de Dios? Ese tipo siempre tiene una palabra. Y no es como un tipo raro que impone su voluntad sobre mí. Es como una palabra suave. Eso es alguien sembrando las cosas de Dios en su corazón. Los frutos del Espíritu de Dios allí. Es un verso al que volveremos otra vez, cerraremos con él. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Sembremos las cosas del Espíritu en nuestro corazón. Amén. Pongámonos de pie y cerremos en oración. Padre Celestial, te bendecimos y alabamos esta mañana, Dios. Te agradecemos porque eres tan bueno con nosotros, Dios. Te agradecemos por la semilla de la palabra. Oh, la palabra de Dios es tan buena. Dios, suaviza nuestros corazones donde necesitan ser suavizados. Ayúdanos a oír, ayúdanos a ver, ayúdame, Dios. Ayúdanos, Señor. Podemos decir amén a eso. Y si estás aquí hoy y no conoces al Señor, has oído el Evangelio, has oído las malas noticias, has oído las buenas noticias, o no endurezcas tu corazón al Espíritu de Dios. Te imploro, invoca a Jesús. Entrégate al Señor. Pídele que te lave, que te limpie, que sea el Señor de tu vida. Él te encontrará donde estás. Él anhela encontrarte donde estás. Clama como aquel ladrón en la cruz. Oh Señor, sé misericordioso conmigo, un pecador. Señor, cualquiera en ese lugar, encuéntralos donde están ahora, Dios. Te alabamos, te bendecimos, te honramos.